y Oscar Hansmann. Primero, Verónica, les quiero contar que ella es la directora de Asuntos Estratégicos y Enlace Comunitario en el Congreso Judío Latinoamericano, y anteriormente se desempeñó como consultora para organizaciones gubernamentales en la Argentina y como asesora de diversas fundaciones en Argentina y en Estados Unidos. Verónica, si querés, te escuchamos. Con gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí compartiendo este espacio. Agradezco inmensamente la invitación y la oportunidad de contarles un poquito sobre el Congreso Judío Latinoamericano, que es la organización donde me desempeño. Nosotros somos la rama regional del Congreso Judío Mundial. Es una organización que nuclea y representa a todas las comunidades judías del mundo. Más de 100 afiliadas alrededor del mundo, nos dedicamos a ayudar a las comunidades presentes en cada país a que establezcan, nutran los vínculos de la comunidad con el afuera de la comunidad, ya sean los gobiernos como nuestro tal vez principal interlocutor u organizaciones internacionales como puede ser la OEA en el caso regional o Mercosur. También nos incentivamos a estas comunidades a que tiendan sus vínculos con otros credos, quienes sea que estén presentes en cada uno de los países de la región, también para que se acerquen a la academia, y en este sentido me parece que el instrumento del Yiddish es súper valioso, porque ustedes podrán corregirme o no, pero creo que hay muchos interesados en aprender Yiddish, mismo cuando no tienen una total vinculación con los judíos. Entonces, un instrumento que nos permite un montón de acercamiento para quien no pertenece a la comunidad, porque aunque ustedes no lo crean, la mayoría de la población de América Latina muchas veces no conoció un judío. Nuestros países de la región tienen diversa cantidad de judíos en cada uno de ellos, y vamos desde uno de los más grandes, que es Argentina, con una comunidad judía súper grande que hasta supo llegar al 250.000 de habitantes, hasta países en Centroamérica que tal vez la comunidad está compuesta por 10 familias, 40 personas. Entonces es distinta la realidad que se vive en cada país. Trabajamos en cada uno de ellos respetando la idiosincrasia y la personalidad que cada comunidad quiera tener y quiera manifestarse, y los ayudamos a crear y a sostener estos vínculos. Entendemos que todas las democracias se fortalecen cuando las minorías pueden ejercer su manera de vivir y de pensar en armonía con el resto de la sociedad en general. Eso es el fundamento de mucho de nuestro trabajo. Con una presentación general quedo abierta si hay algunas preguntas o alguna inquietud en particular que puedan llegar a tener. Gracias, Verónica. Vamos a pedirle a Oscar Hansmann que nos dirija unas palabras. Oscar, entre otros roles comunitarios, fue vicepresidente del Museo de la Shoah en Buenos Aires, presidente del Consejo Central de Educación Judía en Argentina, presidente de AMIA y actual presidente de la Fundación IVO. Oscar, te escuchamos. Zaitale Bagrist. Bueno, quiero saludar muy especialmente a la doctora Verónica Mazzei. Yo conozco su labor. En una época estuve muy involucrado en la DAIA y tuve muchas oportunidades de estar en Brasil en el Congreso Judío Latinoamericano. Así que sé la importante labor que usted realiza, y en el caso nuestro, usted nos conecta con la oficina Yiddish de Vilna, y a través de esa oficina del Congreso Judío Mundial, donde históricamente recibimos mucho apoyo para realizar esta tarea. Y espero que una vez que usted conozca lo que representa este seminario internacional, pueda transmitir lo que aquí está ocurriendo, y tenemos muchas expectativas
del apoyo al Congreso Judío Mundial. Y le agradezco muchísimo habernos acompañado. Así que muchas gracias nuevamente. Un placer. Quiero, igualmente, espero que muy pronto nos podamos ver virtualmente. Usted vive acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Así es, nuestra oficina para Latinoamérica está basada en Buenos Aires. Yo trabajo desde allí, desde el 11, en una casona muy emblemática. Tiene la particularidad de haber sido el primer inmueble en donde se elevó la bandera del Estado de Israel cuando se declaró la independencia. Así que desde ese lugar tan emblemático, como decía, es que trabajamos, y comparto este deseo de que todos pronto podamos reunirnos personalmente, ya sea para lo personal o lo profesional, y seguir estrechando los vínculos de manera presencial. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente quisiera dialogar un poquito más con usted, pero bueno, este seminario internacional nos tiene atrapados a todos y tiene su rutina. Así que voy a dar la bienvenida a todos. Zaitale Bagrist, y el IVO fue fundado en el año 1928 con el apoyo del IVO de Vilna, con objetivos claros: preservación, difusión e investigación de la herencia cultural judía. En el año 1994, el IVO ocupaba 2 pisos en la AMIA, en donde estaba la biblioteca, los archivos, millones de documentos, fotografías, las principales colecciones de música, obras de arte, y en particular, en forma separada, estaba todo lo que relaciona la historia judía la historia judía, en particular de los europeos, en la parte oriental, y su inmigración a América Latina y su vinculación en particular con la Argentina, y todo lo actuado por el judaísmo argentino del inicio de las inmigraciones. El 18 de julio de 1994, el atentado que causó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos, dejó una marca trágica en la Argentina y una herida que no sanará hasta que se haga justicia. Y el clamor por justicia, lamentablemente, deberá continuar. El IVO tenía su patrimonio cultural bajo los escombros de la AMIA totalmente destruida. Parecía que el fin de la mayor parte del patrimonio cultural judío de la comunidad entera, ya que los archivos de AMIA y DAIA también se encontraban en la misma situación. Pero apenas las autoridades lo autorizaron, 800 jóvenes organizados por el IVO, que luego fueron llamados los jóvenes que rescataron la memoria, se treparon sobre los escombros y trabajaron durante 3 meses, continuados a pesar de las inclemencias del tiempo, hasta que lograron rescatar la mayor parte del patrimonio cultural, independientemente de su estado. Para que mejor se entienda qué ocurrió. El IVO recuperó una enorme parte del material histórico entre los escombros, también de los edificios bombardeados de la comunidad judía de Vilna durante la Segunda Guerra Mundial por la barbarie nazi. O sea, que dentro del patrimonio cultural que tenía el IVO en su sede en aquel entonces, estaba también todo lo que había arribado después de la Segunda Guerra Mundial, en particular colecciones de libros y materiales muy poco conocidos, que estaban ahí y que fueron doblemente rescatados.
acerca del legado histórico del IVO, vale la pena explicar hoy qué es lo que está ocurriendo. La Fundación IVO conserva, investiga y difunde materiales documentales sobre la historia y los lenguajes del pueblo judío. Conserva los recursos documentales que permiten la investigación con el objetivo de mejorar la comprensión de la experiencia judía contemporánea y fortalecer el respeto por la diversidad de nuestro país. Por supuesto, todas las tareas que ustedes todos conocen, en este mismo momento el IVO tiene 18 cursos de características que quizás no sepan cómo funcionan, pero la mayoría tienen un método. Es una clase semanal, todos los cursos, con excepción de algunos que son de una vez por mes, como el Yiddish Tish. La Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, es una institución de excelencia en lo académico, y la extensión universitaria se combinan para generar vínculos con la sociedad. Busca generar conocimientos que permita comprender los fenómenos globales y a la vez fortalecer las entidades regionales y favorecer la diversidad cultural a la cual se refirió también la doctora que antes utilizó la palabra. El apoyo de la universidad y la interrelación con el IVO posibilitó la realización de este seminario internacional, que desde mi punto de vista no tiene precedentes. Es gewesen äußerlicher Gewähnter Schiedech, una Schatten, para traducir por si hay alguno que no entiende, que fue un casamiento extraordinario sin la necesidad de un casamentero. Este seminario internacional, desde mi punto de vista, por todo lo que escuché de los docentes y lo que escuché de los alumnos, es como una brisa fresca. Hay una transmisión de una energía especial, una pasión, una abnegación de los maestros sin precedentes. Y los alumnos, percibo de ellos, después de haberlos escuchado, una avidez para aprender y hacer un esfuerzo especial para responder a la demanda de sus profesores. Algunos se levantan a las 5 de la mañana para tomar las clases. Esto en cualquier contexto es una situación excepcional, pero en el contacto en que estamos viviendo parece Meshiach-Zeiten, tiempos mesiánicos. Quiero agradecer al doctor Hammurabi Noutauri, director del doctorado en diversidad cultural y director de la Cátedra UNESCO de Diversidad Cultural Argentina, y a la doctora Perla Sne, coordinadora de la especialización en estudios judíos americanos, también del doctorado en diversidad de UNTREF, la Universidad 3 de Febrero, y a través de ellos a todos los profesores de UNTREF que participaron en este seminario. Quiero agradecer muy especialmente también a nuestro director general, Abraham Lichtenboim, a nuestra directora Silvia Hansman y Judith Elkis, y a cada uno de nuestros profesores, Lucas Fishman, Sergio Lehrer, Esther Schwartz, Nehama Barat, y a Silvia Hansman y Abraham Lichtenboim también en calidad de profesores. Y a cada uno de los alumnos por los esfuerzos que están haciendo, y quiero que sepan que los estamos esperando ya para el próximo seminario. Quiero agradecer además la participación de Paloma Shechman, Zulema Benveniste, Alejandra Xemani y Nicola Berger por la realización de esta actividad extracurricular, los rumbos de la canción Yiddish en América Latina.
La charla consiste en un diálogo entre... Bueno, voy a presentar a las 4 músicas, a las 4 mujeres, músicas y sobre todo destacadas en la música. Quiero contarles qué es lo que hace cada una de ellas, y voy a empezar por Paloma, la más chiquita. Paloma es clarinetista, saxofonista, es profesora, productora musical de Buenos Aires, toca en diferentes bandas, Oído Obsoleto, Juli Lazo, en la Valentín Gómez de Roberto Moldavsky, y en distintas ceremonias de la comunidad Mihai. Se especializa en la música klezmer, es una investigadora permanente de esta cultura musical. Y desde el año 2016 trabaja en la creación de un largometraje documental sobre la cultura yiddish en Argentina y en Europa del Este. Desde el año 2018, Paloma dirige Cultura Klezmer, que es un proyecto multidisciplinario para la difusión de la música klezmer en Latinoamérica. Está con nosotros también Alejandra Charny, es cantante, cantautora, musicoterapeuta, es docente, es argentina, pero vive en Estados Unidos. Grabó distintas canciones, discos en yiddish, en español, uno de ellos Bajo las Blancas Estrellas, que fue prologado por María Elena Walsh, y recorrió distintos escenarios en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, produjo y condujo el programa de radio La Radio Encantada cuando estuvo en Buenos Aires, es directora musical del Templo Sinai en Hollywood, Florida, y realiza shows públicos y privados, coordina el proyecto Música Solidaria, son grupos de canto que llevan sus canciones a organizaciones asistenciales y educativas. Zulema Benveniste es cantante, acordeonista, docente, compositora, y en los últimos años enfocó todo su trabajo de investigación a lo musical yiddish, a la recuperación de los repertorios, a la traducción, y junto con Esther Schwartz y con la Fundación Ivo realiza todos estos trabajos. Además, se presentó en distintos escenarios, quizás la hayan visto con Rudy en ese teatro de humor y de canciones, Una nochecita en yiddish, después abre Ashkenaz y abre Sefarad con Esteban Dansker, y junto con Cristina Pérsico realizó en el año 2018 Milonga de una mujer, tangazo. Nicole Borger, desde Brasil, desde San Pablo, es cantante, compositora, productora cultural, incursionó en la canción israelí, en la brasilera, en la judía española, en el fado, la nueva canción argentina, jazz, música clásica, y en el año 2018 empezó su trayectoria en la canción yiddish, y dice que es su casa, que se siente que con la canción yiddish se siente en su casa. Fue directora cultural de Hebraica en San Pablo, es directora ejecutiva del Instituto de Música Judía de Brasil, que produce el Klestival, que es el mayor evento de música judía en América Latina, y es parte del comité organizador del Festival Yiddish de Nueva York. Y grabó varios discos. Estas son las mujeres músicas que nos acompañan hoy, y con ellas vamos a recorrer algunos rumbos de la canción yiddish, desde la búsqueda interna de cada una de ellas y cómo las llevó a ir descubriendo sus propios caminos. En algún lugar del mundo alguien escribe un poema, alguien pone música, otros la cantan, y la canción se va, la poesía se va, la canción se va, y recorre distintos caminos. Y muchas veces nos llega a nosotros, a veces transformada, a veces no, y a veces nos gusta, entonces empezamos a cantarla, nos parece que nos identifica, entonces la damos de otra manera, y a veces algunas canciones que no sabemos muy bien de qué se trata, como por ejemplo esa canción de amor de ese pibe que
no sabía cómo acercarse a esa chica para expresarle, para tener una relación con ella, pero no, sin avergonzarla, sin avergonzarse, y se le ocurre hacerle preguntas. ¿Qué puede crecer sin el agua de la lluvia? ¿Qué puede arder? ¿Qué se puede anhelar? ¿Se puede llorar sin lágrimas? Y ella le dice, bueno, pero ¿para qué tantas preguntas? ¿Pero para qué me preguntas? Y a pesar de que le preguntó, ¿para qué me preguntas? Ella le contestó. Y entonces él le pudo volver a preguntar, y ella le volvió a contestar, y así nació esta relación. Estás apagada, Niki. Micrófono. Nicole, el micrófono. Niki, tu micrófono. Nicole, el micrófono. El micrófono. Estás mute. Ahora el micrófono está apagado, Nicole. Ahora sí. Ahora sí. Aboger, ohner Tracht, Tracht und Tracht, a ganze Nacht, Wemmen zu nehmen und nicht verschämen, Wemmen zu nehmen und nicht verschämen, Tumbalai, Tumbala, Tumbala, Laika. Tumbalai, tumbalai, tumbalalaika, schwumbalalaika, spielbalalaika, spielbalalaika, Freilach soll sein. Mädel, Mädel, will bei dir fragen, was kein wachsen, wachsen und regen, was kein brennen und nicht durchhängen, was kein bänken, weinen und degen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 laika, tumbala, laika. Spielt Balalaika, Tumbalalaika, Freilach soll sein. Micrófono. Estás en mute. A ver, ahora. Narischer Bucher, was dort zu fragen, als denken wachsen, wachsen und regen, Liebe kann brennen und nicht durchhängen,
Ahazken benken un tren. Tumbala, tumbala, tumbala laika. Tumbala, tumbala, tumbala laika. Tumbala laika, spielbala laika. Tumbala laika, Freude soll sein. Tumbala, tumbala, tumbala laika. Tumbala, tumbala, tumbala laika. Tumbala laika, spielbala laika. Tumbala laika, Freude soll sein. Bueno, buenas tardes a todos, a todes, no todas las chicas sobre todo, que somos un montón. Voy a empezar yo con esta charla sobre los rumbos de la canción Yiddish. Como Judy dijo, gracias Judy, gracias Silvi por toda esta organización y a toda la IVO. Como dijo Silvi, yo me especializo sobre todo en la música klezmer, así que lo que voy a tratar de hacer es, como tenemos más o menos un promedio de 10 minutos por cada una de nosotras para contar un poco, mi idea es lograr explicarles un poquito en 10 minutos qué pasó en los últimos 100 años con el klezmer, para darles un poco una introducción a por qué es que llegamos al día de hoy a tener una posibilidad de tanta apertura en lo que es el rumbo de la canción Yiddish. Que eso estaba totalmente ligado a la historia de la cultura Yiddish y también, por ende, a la historia del klezmer. Voy a empezar antes que nada a compartir mi pantalla y voy a necesitar que me digan si eventualmente se ve todo bien. Sobre todo porque voy a estar compartiendo videitos. Así que denme un segundo. Abrí el video primero, Paloma, y después... Y después lo comparto, ¿no? Sí, sí, tenerlo abierto, llevarlo hasta el punto en donde lo quieras empezar a... Sí, eso ya lo tengo. Entonces, yo me imagino que vienen ya con mucho aprendizaje de todo lo que es la cultura Yiddish, para el que no la tenga de antemano, pero voy a igualmente empezar por el principio de todo, que es el klezmer, por definición, nace en el seno de la cultura Yiddish como la música instrumental que se usaba para los casamientos, sobre todo para los casamientos. Se usaba también en otras festividades religiosas y en otras fiestas, pero era la música que guiaba los pasos que se hacían en los casamientos, en las ceremonias más tradicionales, que son las del principio, o sea, las de la cultura Yiddish, hasta lo que fue hasta antes de la Segunda Guerra. ¿Ven ahí el videito que les estoy mostrando? ¿Se ve? ¿Alguien me haga un pulgar? Lo vemos, pero no está en play. No está en play, ahora le voy a dar play. Entonces, voy a empezar ya a avanzar. Lo primero que les voy a mostrar es un pedazo de una película que está en un archivo de un documental que hizo la BBC para explicar un poco la historia del klezmer. Está en YouTube, eso para el que le interese buscarlo. Que nos va a mostrar básicamente cómo, o sea, una reproducción de lo que sería un casamiento de la cultura Yiddish y el lugar de los klezmorim en ese lugar. A ver si se escucha, me avisa. Weddings were usually outdoors under a canopy or chuppah, symbolizing the home the bride and groom were about to enter together. Sometimes the groom would also be tested on his resolve. They would explain to him that this was the day of no going back, this was the day of reckoning with God. Now you must, all your knowledge of Hebrew and your knowledge of the Bible must come together and you must be a prophet. Entonces, lo que están diciendo acá es, esto que vemos acá es lo que sería una ceremonia tradicional. En un pueblo rural, que es muchísimo de la cultura Yiddish se desarrolló en Europa del Este, en todo lo que eran las zonas rurales. Y esto que veíamos al principio de los klezmorim entrando y acompañando a la gente, a los invitados, a llegar hacia la jupa. Entra después la novia
y van a ver que los músicos se quedan a lo largo de toda la ceremonia. No se usaba en ese momento música durante la ceremonia, pero sí, una vez que se terminaba el ritual y se rompía la copa, los músicos empezaban a tocar y era la parte de festejo. De cualquier manera, también había klezmer en otros lugares de la ceremonia, como lo que es el Kale Besetzer, que es como cuando se sienta la novia, y hay otros momentos donde los suegros bailan entre ellos. Todos esos momentos rituales de las ceremonias eran musicalizados por los klezmer, y es lo que determinó lo que es el repertorio tradicional de klezmer. Entonces, a man, now that you're being married, you have responsibilities. It was quite austere and quite Paloma. serious. He would Sí. cry too. No estamos viendo el video, ¿eh? ¿no están viendo el video? No, No. está como detenido. Ah, yo lo estoy viendo todo. ¿No vieron nada ver, por ahora- ahora? Ahora cambió la foto. ¿Ahora lo ven reproduciéndose? Ahora sí. With everyone thoroughly miserable, Okay. the ceremony would Okay. build to its climax. The bride and groom would sip from a cup of wine. The ring would be placed. And then, the moment everyone had been waiting for. Bueno, acá me detengo. Entonces, esto es lo que les decía, no sé si lo vieron de antes, pero esto sería entonces la jupa, los músicos al costado, y una vez que termina la ceremonia y empieza la fiesta, los músicos ya se quedan durante toda la fiesta haciendo música. Un poco este sería el contexto donde nace el klezmer tradicional. Vamos a ir salteando en el tiempo porque hay poco tiempo. ¿Qué pasa? Llega Segunda Guerra Mundial. Sapoznik and En la Segunda Guerra Mundial, en realidad antes, ¿no? A fin de 1800 ya hay una emigración masiva hacia los Estados Unidos, entre los cuales emigran muchísimos músicos klezmer. A partir de 1907 aparece en Estados Unidos la posibilidad de grabarse, lo cual, igual que como pasa en el jazz, empieza a determinar la evolución musical. En ese momento, ya a principios del siglo XX, había muchísimos klezmorim que habían emigrado a Estados Unidos y graban discos de klezmer tradicional. Estos discos de klezmer, así como todo lo que fue la cultura yiddish, una vez que llega la Segunda Guerra, queda totalmente silenciado. Y se recupera recién a partir de los años 60, 70 en Estados Unidos. O sea, entendamos que dentro de las víctimas de la Shoah, por supuesto que fallecen muchísimos músicos. Entonces, en Europa del Este deja de haber klezmer, básicamente. Y reaparece en Estados Unidos cuando músicos de jazz empiezan a interesarse por sus propios orígenes y por la música tradicional. Todo ese movimiento que surge a partir de 1960-1970 más o menos, se le llama klezmer revival, que es cuando músicos profesionales van a buscar a las viejas grabaciones melodías para recomponer, reconstruir con las herramientas musicales que tenían al momento. Acá lo que vamos a ver, y avísenme si se ve el video corriendo, es a Henry Sapoznik, que es uno de las cabezas de este movimiento de klezmer revival, yendo justamente a la IVO en Estados Unidos a buscar estas grabaciones y hacer la investigación sobre cuáles eran las grabaciones que se habían grabado a principios del siglo. Others realized that their own music had all but gone. Luckily, the mass immigration of Eastern European Jews in the early 1900s had coincided with the beginning of the recording industry. And among those immigrants had been klezmorim, who had made records. Sapoznik began to collect them. In the 70s, there was no internet. You know, you couldn't go on YouTube and find it. You really had to hunt around. You had to go. Entonces, lo que veíamos ahí era esto, ¿no? Como el músico estudiando, ya haciendo casi un trabajo etnomusicológico, de estudiar las grabaciones, de grabar y empezar a escuchar cuáles eran las características musicales que tenían los klezmer. Otro video que les voy a mostrar es ya durante esta época del klezmer revival, uno de los primeros conciertos que se hacen ya de klezmer en Estados Unidos. Esto es a fines de los 70 por Andy Chapman y Seth Feldman, que son dos, aparte de músicos, personas que escribieron libros y que investigaron muchísimo. Seth Feldman aparte sabe mucho sobre cómo bailar el klezmer, que es un conocimiento muy, muy específico.
Y esto que vamos a ver ahora es un concierto, uno de los primeros que había durante Klezmer Revival. Lo que es interesante de ver es que el cambio más grande que hay entre este concierto de dos músicos klezmer tocando klezmer en un escenario y los klezmorim que estaban acompañando a la jupá, el cambio más radical que hay entre esos músicos es el hecho de que la música ya no es funcional al rito. Con esto me refiero a que ya no están tocando para acompañar las partes del casamiento, sino que simplemente están tocando sentados en un escenario para que la gente escuche. Eso fue básicamente como el cambio más grande que tuvo el klezmer desde lo que se llama el klezmer tradicional al klezmer hoy, que es básicamente también mucho de lo que pasó con la canción en yiddish y con la historia de la música judía. En el momento en el que sale del rito y se va a un escenario, las posibilidades musicales se abren infinitamente. En principio, esto es lo que determina que después el klezmer se empiece a improvisar, que se puedan hacer adaptaciones, que se puedan hacer interpretaciones. Yo no me voy a extender mucho más, les puedo mostrar un videito si quieren de los klezmatics y eso, pero básicamente lo que quería dejar más en claro es que este fue como el principio de lo que pasa hoy en el klezmer, este cambio gigante entre el klezmer saliendo del ritual y yéndose hacia un escenario. Por otro lado, sí está bueno, voy a dejar aclarado, que voy a dejar de compartir porque ya estoy de tiempo. Lo que sí está bueno que se sepa también es todo el klezmer en toda su historia está totalmente entrelazado con la cultura yiddish. Entonces, en general, cualquier banda que uno escuche de klezmer se canta en yiddish, los nombres que se le ponen a los temas en general son en yiddish, y en general los que tocamos klezmer estudiamos yiddish también, justamente para entender esta conexión que hay entre estas culturas. Bueno, voy a dejarlo acá por ahora, porque podría seguir hasta siempre, después si hay más tiempo les paso, pero eso era básicamente lo que les quería mostrar. Ya vamos a tener tiempo para que puedas seguir. Bueno, buenas tardes otra vez. Gracias por incluirme en esto que se ha llamado los rumbos de la canción en yiddish en Latinoamérica, cuando en realidad yo vivo en Estados Unidos. Me siento muy contenta de que me hayan incluido, porque la verdad que, salvando las distancias, siempre me siento como un americano en París de Gershwin, pero una argentina / latinoamericana en Estados Unidos. Especialmente cuando uno canta yiddish, creo que hay razones para darse cuenta que uno viene de otro lugar, y eso por ahí después llegue a lo largo de lo que quiero comentarles. Lo que más me preocupa es que en 10 minutos no sé si tengo que empezar a hablar más rápido, más lento, no tengo idea. Pero bueno, allá vamos, ¿ok? Mi acceso al yiddish, más que venir por el lado del famoso Mameloshun, vino por el Tateloshun. Muy mala prensa tiene el Tateloshun, todo el mundo habla del Mameloshun. En este caso fue mi papá el que más activamente tomó una cosa con el yiddish. Él era yiddish parlante, había nacido en Polonia, Zichrono Libraja, mi papá, así que tenía un yiddish perfecto y que lo amaba particularmente. Mi mamá entiende pero no habla, con lo cual en mi casa no se hablaba yiddish. Quiero decir esto porque me acuerdo, eso así, que cuando yo estaba en el Shule, en el Bialik Central, mi maestra de hebreo, que era la Mora Cooper, dijo, pero el papá de Alejandra habla un yiddish perfecto porque es un Litvischer yiddish. Y yo dije, bueno, se ve que por lo menos tengo buena cuna con respecto al yiddish. Eso es todo lo que puedo decir. En realidad después formalmente ninguna otra conexión más que tener esa fuerte con mi papá. Mis primeras relaciones formales con el yiddish, en todo caso, empezaron cuando entré a la secundaria en el seminario de AMIA con la Mora Esther Rojansky. Nosotros formábamos parte
del grado que no sabíamos nada de Yiddish. Después estaban los que sabían más y nosotros, que no sabíamos nada. Pero así empecé a meterme en el Yiddish. En el comienzo de mi vida profesional, como cantante particularmente, empecé a cantar en algún momento, a mis 20 y pico, a ir a cantar a grupos de tercera edad. No tengo registro de dónde yo aprendí las canciones en Yiddish. Habrá que hacer una investigación si vienen con el ADN. La verdad que no sé. O quizás es que yo no recuerdo si es que hubo un momento formal. En el colegio primario para nada, todo era hebreo, así que es imposible que hubiera alguna canción de allí. Pero en todo caso, no sé cómo, pero yo sabía canciones y las cantaba, y junto con tangos, boleros, canciones en hebreo, canciones en Yiddish. En algún momento, unos años después, y frente a una situación personal muy fuerte y muy vital, que quedará como para ser contada en alguna otra oportunidad, decidí zambullirme en el Yiddish. Y me encantó la palabra porque es como que uno sigue nadando cada vez quizás en otros niveles del océano, que es el Yiddish, ¿no? Se mete por un lado, por ahí va más para abajo, va para otro costado. Es un universo bastante grande, y siento que en ese momento vital que les contaba, decidí zambullirme en el Yiddish. ¿Por qué? Porque decidí grabar mi primer CD con canciones en Yiddish. Quería contarles como algunas reacciones que tuvo esto en mi entorno, y la primera fue de mi madre. La famosa Yiddish Mame me contestó cuando le dije que iba a grabar un disco en Yiddish. Me dijo, ¿en Yiddish? Bueno, vos siempre hiciste lo que vos quisiste. No estuvo muy, oh, qué bueno, vas a cantar un disco en Yiddish. Bien, el segundo comentario que esto trajo tiempo después, cuando empecé a trabajar, este primer CD, también el segundo, los hice con César Lerner en los arreglos, así que cuando llevé la primer copia del primer demo para que mi padre, de quien vengo con el Tateloshun, escuchara, yo con una alegría especial para que lo escuchara mi papá, me dijo, vos cantás muy lindo, pero esto no es Yiddish, me dijo mi papá. Con lo cual venimos bien. Los comentarios de los padres han sido muy estimulantes en decidir seguir este camino. Y lo comento con cierta ironía porque viene a cuento de cómo uno se tuvo que ir haciendo su camino, no porque fuera muy fácil, digamos, ¿no? Así que, en todo caso, creo que a lo que mi papá aludía, y esto, bueno, por supuesto que uno lo fue entendiendo, es que yo no había nacido en un entorno yiddish parlante como él había nacido, así que mis sonidos eran de un yiddish rioplatense, en todo caso, que fue adquirido en otro entorno, ¿no? Pero bueno, y otra anécdota más que quería contarles de esos primeros momentos, digamos, de ya tener algunas canciones trabajadas de otro modo, haber hecho un recorrido de pensar qué quiere uno decir con tal canción, cómo valerse y de qué valerse para poder hacer una interpretación de ese tipo. Bueno, una de esas cosas había sido una versión que yo había hecho de Oi vom Weg steht der Baum, que a mí me sonaba como un blues, digamos, como con esta cosa de una historia profunda, digamos, del buscar el camino de alguien y qué le pasa frente a esa búsqueda. No viene a cuento ahora hablar de Oi vom Weg, pero una vez me invitaron a un festival, estoy hablando de algo de hace muchos años, y yo creo que era la más jovencita de las cantantes en Yiddish invitadas a ese evento, y había unas cuantas señoras bien mayores, lamentablemente no recuerdo sus nombres, pero sí, yo terminé de cantar Oi vom Weg steht der Baum, y una de ellas, trabajosamente con su bastón, vuelve a subir las escaleras del escenario y me dijo, usted canta muy lindo, pero así no es la canción, me dijo, ¿no? Así que para completar el entorno de aceptación, les cuento esta anécdota, como decir, bueno, realmente el mensaje es, hay que hacer el camino de uno más allá de los permisos que se nos van dando. Y creo que también es bueno recordar que esto pasó unos cuantos años atrás, ¿no?
es bueno también tener presente eso. Bueno, entonces, como les decía, todo esto fue en aras de hacer mi primer CD, y finalmente ese CD se hizo. El CD se llama Unter deine weiße Stern, Bajo las blancas estrellas fue el nombre que tuvo en español, y como contaba antes Judy, tiene el prólogo de María Elena Walsh. Y esto también lo comento porque, además de que es una de esas joyitas que uno lleva en su historia, ¿no? Como con un orgullo así profundo y de mucho afecto, no sé, quizás debiera haberle pedido a otra persona que no fuera María Elena Walsh. Ya de por sí su reacción fue: ¿y yo qué tengo que ver con el Yiddish? ¿Por qué a mí? Eso, y tenía razón, o sea, ella no tenía nada que ver, solamente que a mí se me armaba como que sí tenía que ver, y definitivamente para otro encuentro quedará qué es lo que escribió y cómo se desarrolló ese vínculo, porque vale la pena. Pero en todo caso creo que eso para mí es como una manera de pensar qué significa cantar en Yiddish, que es desde el amor que uno tiene por ese repertorio, pero no exclusivamente para los que son obviamente el público obvio para escuchar ese repertorio, sino que me interesaba abrirlo, porque para cantar al público cautivo esas canciones, me parecía que con que uno dijera voy a cantar Arun den Fire, ya ni siquiera tenías que cantar la canción, porque la gente se emocionaba de todas maneras. Entonces, en esa línea de cosas empecé a hacer unos shows, menciono como momentos, ¿no? Porque en un hermoso teatro que se llama La Scala de San Telmo, en San Telmo, un lugar pequeñito, donde creo que nunca habían tenido un show en Yiddish anteriormente, hice una serie de shows ahí, y para mí fue, qué lindo poder llevar al Yiddish, y la gente que venía no necesariamente era judía, y si era judía no necesariamente era ashkenazí, ¿no? O sea que sigo mencionando cosas que van haciendo a cómo mi rumbo se fue armando. Ya creo que el rumbo lo venía teniendo desde aquel entonces, uno sigue con esos rumbos aún y dando todavía más vueltas. Me dan ganas de contar algo que, por ejemplo, alguien me dijo en aquel momento, alguien que no era ashkenazí, que no era, digamos, que no era público cautivo el Yiddish, y me había dicho que se sintió en un cabaret de Berlín escuchando a Kurt Weill en los 1930, por ahí, ¿no? 1920 y pico, me imagino. ¡Wow! Qué bueno, ¿no? Que lo sacara del entorno estrictamente judío. Bien. Ale, y nos preparaste una canción. Ah, me estás cortando, bien, está bien. Es que llegaba a medir el tiempo, claro que preparé una canción. Y la canción viene a cuento de contar que mi relación más fuerte en todo caso pasa con la poesía. Es mi rumbo personal que me lleva a la poesía, y en este momento mi rumbo pasa por ponerle música a poemas en Yiddish. Entonces, en este caso, lo que quiero compartir con ustedes es una canción, una poesía de Itzik Manger que se llama Lied von die Stern, la canción de las estrellas. Así que antes de traducírselo, los voy a cantar en español la traducción que me facilitó Abraham Lichtenbaum allá lejos y hace tiempo. Somos estrellas que cantan, la luz es nuestra voz. Somos pájaros de fuego, la luz es nuestra voz. Somos pájaros de fuego, la luz es nuestra voz. Y volamos alto en el cielo, abriendo el camino a las almas. Tras nuestro van tres cazadores que quieren un oso cazar. Tras nuestro van tres cazadores que quieren un oso cazar. Así ha sido siempre, y así por siempre será. Perseguirá el cazador al oso, lo tratará de alcanzar. Perseguirá el cazador al oso, lo tratará de alcanzar.
seinen Feier fegen, das Licht ist unser Stirn. Wir flattern über der Himmel und schneiden vergeist der Weg. Und hinter uns gehen drei Jägers und jagen ab die Jäger. Und hinter uns gehen drei Jägers und jagen ab die Jäger. Also ist es damit gewesen und so wird es weiter sein. Damit wird die Augen aber im Wald allein, damit wird die Augen aber im Wald allein. Wir werden Lichtchen und Finkeln, die große silberne Tränen, und gucken herab in die Türen und singen das Lied von die Sternen. Und gucken herab in die Türen und singen das Lied von die Sternen. Und gucken herab in die Türen und singen das Lied von die Sternen. Muchas gracias. Hermoso. Se nota que hay una Argentina atrás de esa música. Muy buen punto. Zule. Bueno, también muchas gracias por la invitación. Un honor compartir este encuentro con mis colegas Ale, Palo, Niki. Ah, ¿se escucha bien ahí? Ahí mejor, sí. Ahí mejor. Sí. Bueno, yo quería compartir con ustedes un poco el rumbo de la canción en Yiddish, o que la canción en Yiddish tomó en mí. Por eso hice como una especie de hoja de ruta con estacioncitas para organizar el relato de este recorrido sintéticamente y lo más rápido posible. Entonces, bueno, hace más o menos 10 años que empecé a cantar. Y también acudí a la Fundación Ivo en busca de material. Y bueno, cuando arranca ese viajecito, la primera estación es la sorpresa. La sorpresa que me di cuando vi la cantidad de material que había. Yo cantaba canciones que contaba apenas con los dedos de una mano. Y bueno, por lo menos en ese momento yo percibía que no, ese material es como que estaba ahí en forma absolutamente invisibilizada, o sea, no se cantaba, no se cantaba. Entonces dije, bueno, me subo a este tren, yo quiero cantar estas canciones, y me fui directo a la siguiente estación, la de El Banquete, Der Banquet. Ahí me senté primero con Hannah Breitman un tiempo, pero después, y por mucho tiempo, desde hace casi 8 años que semanalmente nos encontramos con Esther Schwartz, y ella siempre me recibe con la mesa llena de canciones, donde yo saboreo cada vocal, cada consonante con su sonoridad crujiente, su sonoridad crocante y de gusto. Las corrientes dialectales, ¿no? Las galicianas, las litvischer, las polacas. Un poquito más fuerte, Zule. Sí. ¿Cómo puedo subir el volumen de aquí? Yo pensé que estaba todo bajo control, pero no sabría. Ahí se escucha, voy a hablar más fuerte. ¿Me escuchan? Muy bien. Entonces voy a tratar de que no baje el volumen de mi voz. Bueno, y así tomar noción del arco iris también, de variedades temáticas, de la cantidad de poetas y compositores. Entonces, en ese viaje llegué a la estación de la revelación. Y un poco como le pasó a Ale. Cuando empecé a ver esas otras canciones que no se cantaban o que yo no cantaba, sentí que sin haber cantado esas canciones nunca, yo ya las conocía, porque esas canciones me traían mi infancia,
me traían la cocina de mi casa, de la infancia, me traían los aromas, las texturas, los colores, los sonidos, los sabores. Esas canciones me despertaban los sentidos. Entonces vino la otra estación, la de la comprensión. Y ahí comprendí que hay algo en este repertorio de canciones en yiddish que me invita a un concepto que leí de un pedagogo que se llama Carlos Skliar, que él habla de recuperar la pedagogía de lo pobre. Lo que mi amigo Marcelo Rudaev, alias Rudy, traduciría Sholem alejísticamente como hacer licor de nuez con papas. Estas canciones me llevaban a eso. Y esto implicaría rescatar en primer lugar el arte. En primer lugar, la vida artística y no la productividad artística. A poner en primer lugar la vida inútil de lo bello. Poner en el centro de la escena a la existencia poética, ética, política, en las mejores tradiciones. Y voy a citar, voy a leer a Carlos Skliar cuando él dice que trabajar en aquella pedagogía, en la pedagogía de lo pobre, es mirar a los costados y darse cuenta de que lo más importante de la vida o del mundo es aquello que quizás hemos dejado ignorado. Lo pobre es una suerte de pedagogía melancólica que se pregunta por aquello que fue abandonado. Está en el mundo, solo que a los costados, no hacia adelante, en esa idea del progreso mortífero que tenemos los humanos. Entonces, cuando leo esto, se me vienen las historias que nos traen las canciones cada vez que semanalmente nos encontramos con Esther a trabajar. Me vienen las historias del Instituto Medem, las historias del movimiento teatral Yiddish en Rumania, las historias de los poetas asesinados en la Unión Soviética, las historias de las canciones, las obras de teatro, las orquestas en los campos de concentración. Y sin lugar a dudas, las canciones en yiddish me llevan hacia el atajo de la resistencia. Y ahí me quedo un ratito y digo, definitivamente quiero resistir con la belleza de estas canciones en este mundo que no me gusta. Entonces, de ahí me quedo un ratito y después me voy a esta otra estación, la de la responsabilidad. Porque una vez que degusté las canciones, una vez que me divertí, que la pasé un ratito bien y que estuve ahí volando en mi mundo de belleza, de las canciones poéticas y todo eso que me apasiona, ahí siento la responsabilidad de transmitir este repertorio, de darle visibilidad, de darle una puesta en valor y compartirlo. Y de ahí me voy a la última estación para ir terminando, que es el desafío más grande para mí, que es el de darle vigencia. Las canciones a priori nos transportan a otra época porque traen como una investidura, un ropaje, claro, del shtetl, de situaciones que hoy, digamos, a priori no vivimos. Sin embargo, siempre encuentro contenidos de absoluta presencia, de absoluto presente. Me pasó cuando trabajaba ese diálogo entre el yiddish y el tango y aparecían las polacas y la Tzvi Migdal, y en la televisión estábamos mirando la historia de Susana Trimarco, de Marita Verón y de las mafias de proxenetas que explotan a mujeres sexualmente. Entonces, hay que darle también un ropaje, una vestimenta
a estas canciones, además de su contenido, para que se mantengan vigentes, para que las podamos seguir cantando. Y ahí entonces voy a mi canción, la que elegí para hoy, que me trae un contenido absolutamente vigente, se llama Hitop dos Biselekoyaj. Por ahí, Silvia, ¿vos la podés poner en pantalla? La canción, les voy diciendo, es de Ben-Zion Bitler y nos habla de la salud. Qué tema, ¿no? Y dice, cuiden el poquito de fuerza, vaya si tiene vigencia. Cuiden el poquito de fuerza, cuiden el poquito de salud. No vale la pena romperse la cabeza. Los años corren como el viento. Insistir no vale la pena, porque al otro mundo no nos llevamos nada. Casi todo el mundo recorrí viajando y con mucha gente me encontré. Ambiciones y aspiraciones para cada uno son diferentes. Cuanto más uno tiene, tanto más pretende. Corremos y nos apuramos como el viento. No prestamos atención a la salud. Les cuento que la transliteración es la que se usa en forma internacional, con la J como KH, bueno, hay otros detalles. En YouTube van a poder escuchar, si la quieren escuchar, hay una versión de Max Zalkin con una tonada muy Polish, y la puntuación, como solemos hacer, como la desgrabamos de YouTube, es una decisión personal o consensuada, en todo caso con Esther, la puntuación que le pusimos. La canto. ¿Se escucha bien ahí? Dice, Hitop dos bisele koyach, Hitop dos bisele gesinnt, es lohnt sich nicht brechen dem Mojach, die Jorden, sie laufen wie ein Wind. Einreisen Welten, und das lohnt sich nicht, weil auf jener Welt nimmt sich mit, geht sich gar nicht mit. Hito dos bisele koyach, Hito dos bisele gesinnt, es lohnt sich nicht brechen dem Mojach, die Jorden, sie laufen wie ein Wind. Kiemat die ganze Welt bin ich ausgefahren, Menschen als Sach, begegnen ob ich. Ambitions und Streben ist bei jedem verschieden, wie viel einer hat, als mehr juckt Sicht. Mein läuft und mein juckt wie ein Wind, Mensch alle wird nie das Gesicht. Por ahí se animan a cantar porque el estribillo es bastante sencillo. Cada uno muteado y en su casa. Ahí viene. Esta canción es de las especiales que empiezan con un estribillo. Y todos bisele koyach, y todos bisele gesinnt, es lohnt sich nicht brechen den Mojach, die Jorden, sie laufen wie ein Wind. Einreisen Welten, hat das lohnt sich nicht, weil auf jener Welt nennt man mit sich gar nicht mit. Hito dos bisele koyach, Hito dos bisele gesinnt, es lohnt sich nicht brechen dem Mojach, die Jorden, sie laufen wie ein Wind. Muchas gracias. Ahora creo que me toca a mí, contar un poco. Se escucha perfecto. ¿Se escucha? Ok. Yo, si me dijeran hace como 20 años que yo iba a estar acá hablando en castellano
para un público de Argentina sobre los rumbos de la canción yiddish no iba a acreditar, no los iba a creer. Para mí todo esto fue una trayectoria muy especial y muy caliente, muy... en mi familia no se hablaba yiddish. Mis abuelos sí hablaban por parte de mi padre, vinieron de Ekaterinoslav, en Ucrania, y sí hablaban yiddish, pero yo no los conocí. Ellos fueron a Nueva York. Mi papá nació en Nueva York y después vino a Brasil. Los padres de mi madre nacieron, mi abuelo sí nació en Galicia, pero fue criado en Viena. Y mi abuela en Alemania también creció en Viena y después fueron a Portugal y después a Brasil. Yeques, mismo yeques. Y los yeques no hablan yiddish. Y después me casé con yeque también. Pero fue mi suegro que un día me dijo, ¿por qué no cantas una canción en yiddish? Y esto me abrió un poco para un otro mundo. Yo tenía cantado en varios géneros musicales, desde jazz hasta el erudito, Bach, Mozart y otras cosas, y también fado, también jazz, qué sé yo. La nueva canción argentina, yo era grandísima fan de Mercedes Sosa, me encantaba. Y de repente en yiddish nada, siempre hebreo. Yo crecí en una atmósfera muy sionista. Mi abuelo rabino quería que nosotros fuéramos educados en hebreo. Entonces el hebreo era la lengua de casa y el yiddish servía para nos hacer reír. Entonces, y luego cuando empecé a cantar en yiddish, un amigo que también es un gran compositor de Porto Alegre, me mandó esta cancioncita. Yo canto solo un pedacito para que sepan lo que es un poco de que se siente cuando no se sabe suficiente yiddish para cantar en yiddish. Me convidaram para cantar no Lar dos Velhos, no Lar dos Velhos, Lar dos Velhos. Que vamos cantar no Lar dos Velhos, no Lar dos Velhos. Talvez uma canção em Yiddish, mas tu sabes falar em Yiddish. Eu não, eu não, eu não. Yossale, Ingale, Petzkale, Meidale, Michigane, Ingale. Jachne, Potz, Tuches, Schmock, Spielkes, Kishmen. Ai, Zeide, Zeide, ai, Zeide. Esta canción es de Claudio Levitán, que vive en Porto Alegre. Es un gran compositor. Y yo cuando vi esta canción sí me reía mucho. Es tragicómico la idea de que no sabes sino las malas palabras, las comidas. Él tiene otras estrofas o estribillos donde canta Varenikes, Matzes, gefilte Fisch y qué sé yo. Entonces, de ahí no es yo... Muchas personas cuando canto esta canción me preguntan, pero es una canción como si estuvieran, ¿cómo se dice? Haciendo chistes de los judíos y del yiddish. Pero yo no lo entiendo así, porque cuando termina la canción diciendo Zeide, él sabe que el yiddish es Zeide, es casa, es amor. Entonces no creo que está simplemente haciendo un chiste del yiddish.
Hace un tiempo atrás encontré una canción también muy interesante. La compuso Fima Chorny, que hoy vive en Moldova y es un gran especialista en canción yiddish. Un buen compositor y regente maestro de coros, y sobre un poema de Michael Harratz que dice así. Dus Schissele Borst mit Kreuz, dus Stickele Hering mit Bräut, dus Tellerl Rette mit Salz, dus Teppele Kasche mit Schmalz. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, la 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 la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, la 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 la. Dus Tellerl Lokschen mit Joich, Zimmes und bissele euch, dem dosigen kurzen Menü, beschert uns Gott hinju, beschert und Zucker zu Tee und Latkes mit eine und zu die schöne Fisch, beschert und a Gast zum Tisch. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, la 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 la, ai la la la, ai la la la, ai la la la, la 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 la, lai lai lai, lai lai lai. Entonces, esta canción, por ejemplo, cuando Fima la compuso, él solo escribió para las palabras. El estribillo de Lai Lai Lai, yo puso arriba de la canción de ellos. Estos son para mí son los rumbos de la canción yiddish. Ustedes conocen el movimiento de antropofagia de Brasil, de la Semana del Arte Moderna en 1922. Antropofagia, creo que todos nosotros artistas somos siempre antropofágicos, nos alimentamos del arte del otro para crear nuestra arte. Y así van los rumbos de la canción yiddish. Yo pego algo de 100 años atrás, yo la traigo para hoy, yo la pongo un poco de zetz, un poco de tam nuestro, y creo... Y hago una creación nueva y así va. Ahora estoy me ocupando, por ejemplo, Abraham Lichtenbaum me ayudó el otro día con esta canción. Tanz Nordi Samba, oi, 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 oi. Tanz Nordi Samba, oh. Tanz Nordi Samba, oi, 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 oi. Tanz Nordi Samba, oi. Heut zu viel hab ich getanzt dem Twist. Getanzt, gefahren mit fün Calypso und Cha-Cha-Cha. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Y el más curioso es que gracias. Cuando cantamos, cuando creamos algo nuevo, todavía sentimos que el público quiere oír Hava Nagila. Entonces, traemos a todos la pregunta, ¿por qué Hava Nagila? ¿Por qué, o por qué solamente lo que es pasado? Si tenemos que mirar al futuro y si tenemos a mí, yo, como les dije, y como Judith también habló de mí, yo canté en varios géneros, pero un día me volví a la música judía y creé el Instituto de la Música Judía Brasil, porque me di cuenta
que mis hijos no conocían música judía. Y un día era víspera de Rosh Hashanah, estaba hablando con una amiga por teléfono que me llamó para desearme un buen año, y ella me decía que estaba cocinando y que hacía gefilte fish y esto y aquello para los hagim, y yo no sé cocinar. Y ella me dijo, y ella es casada, matrimonio mixto, y me dijo, bueno, yo tengo que asegurar mis hijos en el judaísmo con la comida. Voy a aprenderlos al judaísmo por la comida. Y yo me pegué pensando, ¿y yo? ¿Qué voy a llevar a mis hijos? Y solo la música. Entonces, este es mi camino, llevar a las próximas generaciones nuestra música, sea ella en hebreo, en ladino, en yiddish, en que sea. El yiddish para mí es como abrir, como dijo Zule y Alejandra, es como abrir un baúl lleno de cosas nuevas, lleno de riquezas, y hay mucho más a ser explotado todavía. Y así, entonces, acá estamos haciendo que la música yiddish camine a otros rumbos, a varios rumbos. Gracias por la invitación, gracias Judith, gracias a todo, Alejandra, Paloma, Azul, es siempre un placer trabajar con ustedes, mis queridas amigas y hermanas argentinas, gracias. Y el sábado cuando estábamos reunidas, así por Zoom, ¿sí? Pensábamos, bueno, hay que cerrar este ciclo y hay que cerrar con lo que uno necesita siempre. Lo que siempre necesitamos es un mundo mejor, es un mundo de igualdad, de justicia, de verdad, sobre todo de libertad. Y en estos momentos, un mundo de encuentros y sobre todo de reencuentros. Titsukum, que es una canción escrita por Moris Vinchevsky, El futuro, cantado por nuestras hermosas compañeras del día de hoy, como deseo y esperanza por el mundo que está por venir. Gracias, chicas. Sí. Ay, perdón. Sí, el mundo será joven y la vida más tranquila. Del dolor haremos cantos, pronto hermanos ya. Del dolor haremos cantos, pronto hermanos ya. Oh, die Welt wird werden schöner, Liebe größer, Sinne kleiner, zwischen Freuen, zwischen Männern, zwischen Land und Land, zwischen Freuen, zwischen Männern, zwischen Land und Land. Oh, die Welt wird werden freier, freier, schöner in Gedneier, und in ihrem Freier, freier wie a Freien, und in ihrem Freier, freier wie a Freien. Sin el mando de coronas, de la plata y de la espada, sí, el mundo será lleno de valor y de amor. Sí, el mundo será lleno de valor y de amor.
Alevay. 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 Bueno, les mando a todos y a cada uno un fuerte abrazo. Gracias por la compañía de estos martes. A ustedes, chicas, más abrazos y más besos y nos veremos pronto otra vez. Y a los demás, gracias por participar, por estar cada martes frente a la pantalla, preguntando, pidiendo. Y bueno, y como dice acá Sandra en el chat, muy emocionada ella, yo también, y esto es solamente el principio de lo que va a venir después. Abrazos a todos. Bye, talleres. Gracias por todo. Gracias. Un gusto. Chao, chicas. Gracias, Chao, hermoso. Chao, Silvia, chao, Judy, chao, Vicky, Ale, Zule. Muchísimas gracias a Jane Blanc. Nos vemos mañana a la mañana, temprano. Sí, tal cual. Chao. Chao, chicas. Gracias, Mir.